¿Y alguna duda antes de que empecemos? ¿Ya están listos para su examen del sábado? ¿Algún pendiente que tengamos de la unidad 2, unidad uno, también alguna duda? ¿Más o menos listos? Ok. El examen es muy sencillito, son 3 problemas, más o menos son como 5 preguntas por problema, pero las primeras son únicamente como para guiarlos hacia que planteen bien el problema. Pues ya vamos a ver qué tal les va. De todas maneras, yo voy a estar conectado por si tienen alguna duda, pues ahí se las respondo, ¿sale? Bueno, pues les voy a compartir pantalla. Ujú. Vamos a continuar. En la clase pasada estábamos viendo cómo se calculaban las propiedades de una mezcla, o cómo se estimaban, más bien, las propiedades de una mezcla, haciendo promedios ponderados. ¿De eso hay alguna duda? No, profe. Ujú, no hay dudas, ok. Pues ya ya saben que es un promedio ponderado y ya podemos ir continuando, ¿no? Pues vimos un breve ejemplo en donde calculábamos la densidad basándonos en la fracción masa de una mezcla sólida, de una aleación. Ujú. Lo cual pues nos daba una densidad aproximada a lo que tendría en la realidad esa aleación, ¿no? Y después estábamos viendo que teníamos que calcular un calor sensible, para lo cual necesitábamos el CP de la mezcla por la definición que tiene el calor sensible, ¿no? Que es el número de moles de la mezcla por la integral desde la temperatura inicial hasta la final del CP de la mezcla diferencial de temperatura. Vimos una breve anotación de por qué usaban esta ecuación a veces para calcular el calor sensible, que es la misma que está aquí, simplemente que considera que el CP es constante, de tal manera que esta diferencia de temperatura pues se mantiene, ¿no? Em, y bueno, usamos el número de moles y la fracción mol para calcular cuál era el CP del bronce. Bueno, para ponerle la expresión, ¿no? Todavía nos faltaba calcular cuál es el CP. Y nos faltaba porque no teníamos los valores del CP, ¿ok? Pues vamos a buscar estos valores. Ahora, hay muchas fuentes de datos termodinámicos llegado a este punto. De hecho, en línea pueden encontrar bastantes datos. Ya no es necesario que hagan uso de libros como anteriormente, en donde teníamos que buscar el material específico. Sin embargo, pues por si acaso les voy a enseñar cómo buscar estos datos en una de las fuentes que anteriormente pues eran de las más importantes que teníamos para los datos como metalúrgicos. Y ese es el libro de termodinámica metalúrgica, ¿no? Kubachevsky. Entonces, si lo ven en vivo, hay un ejemplar en la biblioteca del edificio D. Ya se está deshaciendo un poquito, pero bueno, antes de que pasara eso, pues sí, alguien se dio a la tarea de escanearlo, uno de mis compañeros en aquel entonces, y pues tenemos una copia de las tablas termodinámicas. Y bueno, ¿cómo funcionan estas tablas termodinámicas? Una Pues pregunta, tenemos profe, ¿estas varias. tablas no las podríamos pasar a un Excel para ya tenerlas como más a la mano? Sí podríamos, pero sí es un trabajo bastante tedioso. A lo mejor habría que meter un programa de servicio social para que les cuente de algo, pero sí se puede pasar a Excel. De hecho, lo ideal sería que ya se pasaran a una base de datos, no a un Excel como tal, pero sí a otro tipo de base de datos para que la tuviéramos. La mayoría de los softwares comerciales tienen sus propias bases de datos. Entonces, como ya hay mucho software ya para hacer este tipo de cálculos, ya están capturados en muchos casos. Nada más habría que ver dónde está la fuente, ¿no? Pero sí se pueden pasar a digital para tenerlas más sencillas, ¿no? Más a la mano.
Bueno, sin embargo, pues yo estoy un poco más viejito, entonces pues yo sí uso las tablas como tal, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos tablas de distintas cosas, ¿no? Tenemos la tabla A, que son los calores de formación. Ujú. Tenemos la tabla B, que debe estar más abajo, que son las estructuras, me parece. No, los calores y temperaturas de transformación. Tabla C, que deberían ser los calores, ajá, las capacidades caloríficas de los elementos. Y luego la D, que son las capacidades caloríficas de las mezclas, o de los compuestos, más que de las mezclas, de los compuestos. Pues tenemos, en principio, bueno, esa es la C2, y tenemos la D, que ya empiezan a hacer otros datos, ¿no? Que creo que son presiones de vapor. Ajá. Entonces, bueno, a nosotros nos interesan ahorita estas dos, ¿no? Las capacidades de los compuestos y tal vez nos interesa el calor de formación y el calor de transformación, dependiendo de qué cálculo estemos haciendo. Sí, les puedo pasar las tablas. Yo creo que las voy a subir a la Meet y ya las descargan, ¿sale? Las tablas, las meto en la sección de los balances de energía térmica, ¿sale? Al ratito se las subo. O se las mando por correo. Se las mando. Si quieren de una vez mejor. Para que no se me olvide. Vamos a ver, No, no, no. y para que las puedan ir viendo. Por ahí. Y lo que queremos son las termodinámicas. Buenas tardes. Se comparte con las tablas. Donde las tengo en libros. Y son estas. Vamos a ver en el correo. Ahí va. Ahí está, ya lo deben tener. Bueno, entonces les decía, pues dependiendo de qué queremos hacer de cálculo, pues nos va a servir una u otra. Para lo que es el calor de reacción, necesitamos las entalpías de formación, que son estas, ¿no? Eh, Como pueden ver, pues está en kilocalorías por mol. Eso es importante que lo tengan en mente. También viene la entropía. Todos están en condiciones estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. De hecho, aquí dice 298 Kelvin, que es la temperatura a la cual están reportadas. Y bueno, aquí lo interesante es que viene la referencia, ¿no? Entonces, si quieren revisar de dónde lo sacaron, pues bueno, por ahí viene el dato, ¿no? Si vienen de datos confiables. Entonces, si es calor de reacción, pues usamos esta, ¿no? Ahora, nada más tenemos la entalpía a 298. Eso hay que tomarlo en cuenta. Solo podríamos calcular el calor de reacción a esa temperatura. Y vean que vienen aquí algunos corchetes, ajá, algunas llaves y algunos paréntesis, ¿no? Eso quiere decir el estado de agregación en el cual estamos trabajando. Este que es redondito significa que está líquido. Este que es como unos signos de menor que y mayor que. Significa que es estado sólido. Ujú. Sólido, líquido. Y el que viene entre llaves son gases. ¿Ok? Entonces ya viene su estado de agregación. Algunos que tienen distinto fases, a veces viene como nota, pero bueno, entonces tenemos las tablas, ¿no? De calor de formación. Luego está la tabla de temperaturas de transformación. Debe estar aquí abajo. Bueno, estas son las estructuras cristalinas.
Aquí, temperaturas de transformación. Entonces, esta primer columna, que es una teta y tiene subíndice T, es la temperatura a la cual se lleva a cabo la transformación. Esta lambda T es el calor de transformación como tal. Vean que también está en kilocalorías por mol. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí sulfuro de plata tiene dos temperaturas, significa que tiene dos transformaciones, una a 176 grados centígrados y otra a 598 grados centígrados. Y es 1.4 y 0.4, ¿no? Bueno, el calor de las transformaciones. Luego, por ejemplo, hay algunos como vamos a ver si tenemos por aquí alguno que tenga varios. No. Pero bueno, por ejemplo, hierro. El hierro que es muy importante para nosotros. Entonces, el hierro, vean que tiene una 760. Esta es la temperatura de Curie, donde cambia el comportamiento ferromagnético del acero, o del hierro en este caso, y sería su calor asociado. Luego a 914 hay una temperatura de transformación en la cual cambia la estructura cristalina, que le llamamos austenización. Entonces pasamos de tener ferrita a tener austenita. Y esa transformación tiene un cierto calor. Y al final, a 1391, ese hierro gamma, que es la austenita, pasa a ser hierro delta con este calor de transformación. Entonces, esas son estas dos primeras columnas. Luego, si ven, para ese mismo material hay una teta F y una lambda F. La teta F es la temperatura de fusión y la lambda F, pues es la lambda de fusión. A nosotros como metalúrgicos nos interesa mucho esta transformación porque pues tenemos procesos de fundición en los cuales pues hay cohesión de metal y además hay lo que sería solidificación de metal, ¿no? Entonces necesitamos saber esos datos. Aquí igual para el hierro, vean que funde a 1536 grados centígrados, hierro puro. Ajá. Casi normalmente las plantas operan por arriba de los 1600 para asegurar que la fusión sea completa. Y este sería su calor, ¿no? Su entalpía. Lo más importante es que vean que está en kilocalorías por mol y que la consideren así. ¿Cuándo vamos a usar esto? Pues cuando tengamos transformaciones de fase. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a trabajar un material y ver su calentamiento, su enfriamiento, es ver si dentro de ese rango que vamos a estudiar hay transformaciones y las apuntamos, ¿no? Hay que tomarlas en cuenta. Como ya vimos en el ejemplo del zinc, en donde su fusión y su ebullición eran muy importantes, proporcionaban mucho calor, entonces tenemos que tener esos datos ya a la mano. Tenemos igual temperaturas de transformación y finalmente pasamos a lo que es la capacidad calorífica, que es el CP. Pues aquí lo importante es cómo viene representado en la tabla, es lo que tienen que saber. Tenemos una A, una B, una C, una D. Y vean que aquí dice que esto es para los elementos, ¿ok? Para los puros elementos, entonces sustancias puras y elementales, ¿no? Más que sustancias puras, solo elementos sólidos, ¿no? Y bueno, aquí están los cocientes, ¿no? A, B, C y D. Entonces, la expresión que vamos a evaluar es esa. El CP es igual a más BT más CT más D por T cuadrado. ¿Ok? Entonces, simplemente tenemos que copiar el valor de estos coeficientes. Aquí viene el rango en el cual es útil la expresión. Vean, aquí tenemos plata sólida. ¿Dónde sirve la expresión del CP de plata sólida? De 298 hasta su punto de fusión, melting point. Hay que considerar entonces la transformación. Entonces nos vamos aquí arriba al de transformación, buscamos la plata. Y si yo tuviera que fundir plata, pues tengo que considerar las dos fases, ¿no? Tanto el calentamiento del sólido como el del líquido. Entonces vean aquí que la plata no tiene transformaciones, pero sí se funde a 960 grados centígrados, ¿no?
y este es su calor de transformación. Habría que considerarlo si queremos hacer un cálculo del calor de la entalpía que absorbe la plata antes de fundirse. Entonces tenemos plata sólida. Una vez que pasa el punto de fusión, pues sirve esta expresión que es para la plata líquida, ¿verdad? Este sólido y este líquido. Entonces el gas es el que está entre paréntesis. Me equivoqué ahí. Este sería gaseoso. Ok, déjenme nada más verifico. Cloro, sí, gaseoso. Y el gas está entre paréntesis. Estos que son como mayor que y menor que son sólidos y las llaves son el líquido. Okay, son el líquido. Y bueno, entonces tenemos los elementos. Aquí uno interesante sería el hierro, que ya vimos que tenía varias transformaciones. Me parece que está en la otra hoja. Hierro, ¿no? Entonces vean que aquí el hierro sólido, pues hay varios, alfa, delta, gamma. Gamma es la austenita. Entonces alfa sería desde 298 hasta su primera, hasta su transformación en austenita. Entonces en el rango de la austenita valdría vean que aquí el rango está en Kelvin, entonces tengan cuidado. Viene un signo de grado porque es la representación más viejita, después se lo quitaron. Eh, y bueno, después tendríamos que usar el de hierro gamma. Luego tendríamos que usar el de hierro delta porque viene la siguiente transformación, que es pasar de gamma a delta. Y tendríamos que hacer el cálculo con este CP. Y finalmente, cuando se funde, después del punto de fusión, pues usamos la entalpía para el hierro líquido, que vean que es una constante, ¿no? 10. Entonces así sería como la buscarían. Ahorita vemos algún ejemplo. Y abajito tenemos la de los compuestos. Entonces la de los compuestos, pues ya no tiene la D, pero sí tiene A más BT más CT a la menor 2. Ahora algo importante que tienen que considerar es que este B está multiplicado por 10 a la 3. ¿Cómo se tiene que usar la tabla? En realidad no lo copiamos multiplicado por 10 a la 3, sino por 10 a la menos 3, porque esta era una notación viejita. Como era para evaluar una expresión, se consideraba que se despejaba. Entonces yo copiaba 0.24, al momento de escribirlo aquí, en lugar de por 10 a la 3, es por 10 a la menos 3. Ya no se usa esa notación, afortunadamente, porque es confusa. Por ejemplo, este es por 10 a la menos 5. Cuando yo lo copio para meterlo en mi expresión, es por 10 a la más 5. Entonces, es un poquito confuso, pero simplemente hay que considerar eso, ¿no? Que este sería B entre 10 a la menos 3 sería el que pasaríamos aquí, y B entre 10 a la menos 5 sería el que pasaría, C entre 10 a la menos 5 sería el que pasaríamos aquí, ¿no? Y es por la forma en la que lo escribimos, ¿no? O sea, es 0.24 por 10 a la menos 3. Cuando yo lo copio, entonces es como si lo estuviera pasando del otro lado de la ecuación y de la ecuación. Entonces el que copio aquí es entre 10 a la 3 para meterlo aquí a la expresión. Entonces B entre 10 a la 3. Es confuso, simplemente cambien el signo aquí arriba. Menos y más. ¿Sale? Y les digo, pues aquí las tenemos, ¿no? ¿Alguna duda de las tablas? Ahorita que las empezamos a usar ya va a quedar más sencillo, pues la clase no es de usar las tablas, entonces normalmente los datos pues se los paso ya hechos, pero creo que es importante que aprendan a usarlas, porque muchos profesores todavía las seguimos usando y algunos profesores también las van a usar en sus materias, por lo cual si ven una expresión de este tipo, pues van a identificar cuando esté bien o cuando esté mal. Sobre todo esta parte de aquí a veces pueden llegar a cometer errores al copiar los datos, eh, por lo cual pues es importante tenerlo en cuenta. ¿Sale? ¿Alguna duda de esta parte? No, profe. Ok. Pues ahora ya dicho eso, ¿cuáles tenemos que buscar? Tenemos que buscar el cobre, el estaño, el plomo y el zinc. Afortunadamente todos son elementos. Y buscamos entonces cobre.
Cobre, cobre, cobre. Está del otro lado. Cobre. ¿Qué cobre tendríamos que buscar? ¿Cómo está nuestro bronce? Sólido, líquido, gaseoso. ¿Cómo estaría? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Podría ser el líquido, ¿no? Líquido. Vamos a revisar. Hay un cierto abatimiento cuando tenemos una mezcla en comparación con un elemento puro en cuanto a sus puntos de fusión, pero no es tan grande. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo tenemos acero con muy bajo carbono, va a estar muy cercano a los 1600, a los 1536 que vimos que era la temperatura de fusión del hierro. Si le ponemos un poquito de carbono, a lo mejor baja 1500, 1400 máximo, se va a mantener cerca. Entonces vamos a ver aquí que yo tengo una mezcla que tiene cobre, estaño, plomo y zinc. Cobre mayoritariamente. Me voy a mi tabla. Entonces, si tengo dudas, lo que voy a hacer es irme a la parte donde están las de transformación. Aquí está. Y voy a ver cuál es la temperatura de fusión y si hay transformaciones intermedias, ¿no? Entonces no, estas ya son las condiciones, entonces aquí están las transformaciones. Berilio, cesio, cloro, cobre. Entonces dice que el cobre funde a 1083 grados centígrados. ¿Ok? Teníamos estaño también, ¿no? A ver, ¿qué más teníamos? Estaño, plomo y zinc. Estaño, entonces me voy aquí y busco el estaño. El estaño está en menos cantidad, entonces su temperatura pues estaría más cercana al cobre, pero de todas maneras lo revisamos, ¿no? Estaño dice que funde a 232, entonces va a batir la temperatura de fusión del cobre, que era 1000 y tantos, ¿no? Teníamos plomo, plomo. Mm, Plomo, que funde a 327 grados centígrados. Y tenemos zinc, que funde a 419. Vamos a ver a qué temperaturas operamos. Entonces operamos en 350 y 450. El que está mayoritariamente es el cobre. Entonces la temperatura va a bajar efectivamente por los elementos de aleación que funden entre 250 y 400 grados centígrados, pero el cobre, que es el que está mayoritario, tiene una temperatura alta de 1083. No es muy alta, pero es algo alta. Por lo tanto, vamos a suponer que le abaten así máximo 300 grados centígrados, ¿no? Y que mi temperatura de fusión de mi bronce va a ser 700, así exagerado. En 350 y 450 no va a alcanzar a fundirse mi bronce. ¿Ok? Entonces, ¿cuál vamos a usar de los EPs? ¿Sólido, líquido o gas? Sólido. Sólido. Ahora sí nos vamos a la capacidad calorífica de los elementos. Nos vamos al cobre, está de este lado, y copiamos lo que sería su CP y dice que es 5.41 más 1.50 y ya nada.
por T. Y ese 1.50 va por 10 a la 3. Entonces, esto iría dividido era lo que les decía. Como era por 10 a la 3, es como si esto estuviera dividido por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces simplemente pues lo tengo que convertir. Entonces sería 0.00150. ¿Ok? Entonces sería como por 10 a la menos 3. En lugar de 10 a la 3. Simplemente divídanlo entre 1000. ¿Vale? Entonces les quedaría esto. Vamos a quitarle este 0 porque nos estorba. Y ya tendría el del cobre. Ahora voy a apuntar aquí que está en calorías por grado mol. ¿Qué grado? Kelvin. Calorías sobre mol Kelvin. Ahí está. Estaño. Creo que el plomo está antes. Para copiarlo. Plomo. Plomo sólido. 5.63 más 2.33. Lo mismo. 5.63 más 2.33 por 10 a la menos 3. 0.0233. Sería a la menos 1, a la menos 2 y a la menos 3. 2.33. ¿Ok? Estaño. Y está blanco, dice. Es la nota, ¿no? Estaño blanco. Es el normal. Eso sí lo dejamos. 5.16 más 4.34. 5.16 más 4.34. 4.34 por 10 a la menos 3. ¿Ok? 4.34. Ahí está. Y terminamos con el zinc. 5.35 más 2.40. Son muy similares los CPs. 5.35 más 2.40. Ujú. Vamos a agregar el 0 para que todos tengan el mismo número de ceros. Son muy similares, todos rondan entre 5 y 6 y tienen pues un componente lineal. Pero pues de todas maneras, para hacer mejor el cálculo, pues hay que considerar esto, ¿no? ¿Cómo sería entonces el CP del bronce? Entonces tendríamos que multiplicar este por su fracción. ¿Mm? E irlo sumando, ¿no? Normalmente pues puede tardar un ratito, eh, pero pues hay una forma más fácil, ¿no? Que es tomar la fracción. O sea, para hacerlo más rápido, lo mejor es tomar la fracción y multiplicar por el primer término. Ujú. Más este, más este, más este. Entonces sería la fracción de cada uno. Fracción, fracción. Y fracción. Es importante que sea la fracción mol porque esto está por mol. ¿Ok? Si estuviera por gramos, tendríamos que usar la fracción masa. Pues tienen que tener cuidado con eso. Esto está en fracción mol. Ahorita les explico por qué.
Pues sería sumar este. Luego, volvemos a hacer lo mismo, pero por el segundo término. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser más fácil que hagan el cálculo, ¿no? Este sería el primer término 5.16, 5.63 y 5.35. Luego el segundo término es este, este y este. ¿Por qué los descompuse así? Porque de esa manera, esto de aquí, de este lado, todo va multiplicado por t. Entonces ya simplemente pues hay que multiplicar y sumar y ya queda como más rápido, ¿no? Todo esto va multiplicado por t y va a quedar en calorías sobre mol Kelvin. Y lo más importante es que va a quedar sobre mol de bronce. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando yo hago este tipo de multiplicación, antes de hacer esto, para explicarlos. Entonces, este sería la fracción de cobre por este de aquí, ¿no? Mm, Por este de aquí. Esta fracción en realidad no es adimensional, como ya les había dicho al principio del curso. Esto tiene unidades de mol de cobre entre mol de bronce. Bronce, con C en español. Esto de aquí está en calorías sobre mol de cobre, porque está asociado al cobre. Entonces, al final, las unidades que va a tener esto serían calorías sobre mol de bronce Kelvin. Y eso es muy importante que tengan en cuenta eso, que esto al final tiene estas unidades. Por eso lo multiplicamos por la fracción. Si esto estuviera en calorías sobre gramo Kelvin, o una que normalmente sí se van a encontrar mucho es Joule sobre kilogramo Kelvin. Joule sobre kilogramo Kelvin sí tendrían que multiplicar por fracción masa, porque la fracción masa sí está en kilogramos sobre kilogramo. La fracción mol está en mol sobre mol. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. Ok. Entonces las unidades quedarían así. Y entonces simplemente pues denme cuánto vale esta suma y cuánto vale la suma que está dentro del corchete. ¿Cuánto les da el término independiente? Que es este primero, que no está multiplicado por t. Les debe dar muy cercano a 5. 5 punto y algo. 5.30 a lo mejor. ¿Cuánto les da?
5.4047. 40, 47. Y el término lineal que está multiplicando por t, suma de todo esto, 0.001635. 1635. Ok, está bien, ¿no? Muy cercano a lo que sería el del cobre, que es el que está mayoritariamente. Pues tiene que parecerse mucho el CP del bronce. ¿Ok? Ahora ya tengo el CP del bronce, ahora sí ya puedo calcular mi calor sensible. Ujú. Por lo cual, ya puedo calcular el calor sensible. Entonces simplemente sustituyo aquí, ¿no? La expresión del CP en lugar de este, omitir. Entonces tenemos esto, ¿no? Aquí algo importante es que yo, por ejemplo, este número de moles de bronce lo calculamos en kilogramos mol. Es algo que, que podría ser interesante que consideren. Nota. De hecho, lo voy a poner antes de hacer esto. Mejor. A pesar de que las unidades son calorías sobre mol Kelvin, se pueden obtener equivalencias rápidas al multiplicar por el mismo factor de conversión las unidades del numerador y del denominador. Por ejemplo, entonces este que tenemos aquí sería igual que este mismo, pero en kilocalorías sobre kilogramo mol Kelvin. ¿Por qué? Porque si yo convierto de calorías a kilocalorías, sería 1000 calorías una kilocaloría. Si yo convierto de kilogramo mol a mol, o más bien de mol a kilogramo mol, serían 1000 mol, un kilogramo mol. Entonces divido y multiplico por 1000 ambos términos. Entonces estas unidades serían equivalentes a estas. La expresión no cambia, porque el factor de conversión es el mismo entre el numerador y el denominador. Pues yo aquí voy a usar esta expresión porque tiene las mismas unidades que hemos estado trabajando hasta ahorita, que son kilogramos mol. ¿Ok? Pues vamos a seguir con el calor sensible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es integrar. Integral de una constante, ¿cómo queda? No, de hecho, vamos a poner un
Corchete mejor. Medir. ¿Cómo quedaría integral de una constante? Nos agrega X más C, ¿no? Exacto. Simplemente, más bien se multiplica, ¿no? Por t. Ahorita no va a haber más una constante de integración porque tengo los límites. Entonces no necesita la constante de integración porque puedo evaluarla. Si no tuviera los límites, si no fuera una integral definida, sí tendría que ponerle una constante de integración. Entonces la integral de la constante es 5.448, 5.448 por t. Integral de x, de una constante por x, pues ese es al cuadrado, la variable al cuadrado, y esto les quedaría sobre 2, ¿no? ¿Qué unidades va a tener esto? Vean que aquí multipliqué por diferencial de temperatura. La diferencial de temperatura está en Kelvin. Pues el Kelvin se va. Me queda simplemente kilocalorías sobre kilogramo mol de bronce. ¿Ok? Y aquí justamente esto está en Kelvin. Por lo tanto, el límite de integración tiene que estar en Kelvin. Entonces no lo vamos a hacer en grados centígrados, lo vamos a hacer en Kelvin. Más 273 Kelvin. Más 273 Kelvin. ¿Cuánto valdría el límite superior? 723, ¿no? Ok. Límite inferior. 423. 423. Una diferencia de 300 grados, ¿no? Y pues esto lo mismo lo vamos a usar aquí, ¿no? No vamos a usar grados centígrados, vamos a usar grados que... Ahí está. Ya nada más nos falta evaluar. Número de moles de bronce, ahorita lo corrijo. Pues déjenme lo saco. Muy bien, les borro esto. Entonces, por T, sería 723 menos 423. Y este sería al cuadrado. Aquí es importante que primero hagan la resta de cuadrados y después primero hagan el cuadrado y luego lo resten, porque no es equivalente hacer la resta y elevarlo al cuadrado que primero hacer el cuadrado y luego hacer la resta. Entonces tienen que tener cuidado con esa parte. No le voy a poner el Kelvin porque ya aquí ya no. Ya multipliqué por diferencial de t, ya no. Es importante. Ahí está, ¿no? Y va a seguir estando en estas unidades. Kilocalorías sobre kilogramo de bronce. De hecho, lo voy a sacar desde acá. Aquí, es Kelvin. Ahí está. Ok, entonces denme cuánto les da este primero y luego este. Porque quiero enseñarles algo, entonces necesito que lo separen, al menos esta primera vez.
Entonces acuérdense, primero cuadrado, luego le restan este al cuadrado. O sea, primero los cuadrados y luego la resta. El orden sí afecta. ¿Cuánto les da este de aquí arriba? Serían 5.4047 por 300. Mil seiscientos veintiuno punto 41. 1621.41. 41. Y el segundo, este de aquí. ¿Cuánto da? 281.13. Y esto va a estar igual en kilocalorías, ¿sale? Em, Aquí vean que el primero es más grande que el segundo. Y eso es una regla que se cumple en la mayoría de las expresiones para el CP. ¿Qué quiere decir? Que el término independiente siempre va a tener mayor peso en la capacidad calorífica de una sustancia. Entonces, si tienen que hacer un cálculo muy rapidito, podrían tomar solo el primer término. Y de hecho, si fuera muy rapidito, podrían tomar 5.41 y hacer una estimación así rápida, porque el bronce es mayoritariamente cobre. Entonces solo agarran este, hacen su cálculo rapidillo, ¿no? Entonces, en 300 grados, 5.41 son como 1600 calorías. Y ya con eso ya tienen una estimación rápida de cuánto les va a dar. Ya con más tiempecito, pues sacan todo esto, pero eh, puede ser una opción, ¿no? Es algo que tienen que saber. Ok, entonces ahora sí, la suma de los dos, ¿cuánto es? 1902.54. 4. Y ya simplemente multiplicamos por el número de moles. Que el número de moles estaba por aquí. Aquí está. Ah, no, no, este es otra cosa. Que vamos a ver al rato o en la otra clase. Pero vamos a ver. Multiplicamos por el número de moles. ¿Ok? Que son kilogramos mol de bronce. Está en kilogramo mol de bronce. Pues, ¿cuánto les da 1941 por 0.21? 418.235. ¿400 qué? ¿18 punto qué? 18.235. Ah, 54. Y esto ya va a estar simplemente en kilocalorías. ¿Sí? Y ese sería mi calor sensible. Que absorbe el bronce cuando lo calentamos 300 grados. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Queda claro todo? profe. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ok. Y entonces pues ya tenemos nuestro problema. No sé si tengan alguna duda.
No, profe. No, a ver, aquí dice un proceso de soldadura. Entonces, si no hay dudas, pues pasamos al siguiente, ¿no? Un proceso de soldadura usa como gas de cobertura una mezcla de 10% CO2, 15% nitrógeno y el resto es argón. Si el gas se precalienta de 25 a 400 grados centígrados antes de usarse en el proceso, ¿cuánto calor se absorbe en la mezcla gaseosa si se inyectan 30 litros por minuto de la misma? A 25, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo calculamos ese calor? ¿De qué tipo de calor es? ¿Latente, de reacción o sensible? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Latente, reacción o sensible? Latente. Latente. ¿Cuál es el calor latente? ¿A qué está asociado el calor latente? Un intercambio de energía. Sí, a un intercambio de energía, pero ¿cómo se ve reflejado? ¿Qué pasa con mi sistema cuando yo hago ese intercambio de energía en el calor latente? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia la temperatura? No, la temperatura cambia en el calor sensible. Pues habíamos dicho, calor sensible es el que yo puedo percibir que está ocurriendo. Por ejemplo, prendo mi comal, pongo mi mano encima y yo estoy sintiendo que se está calentando, ¿no? Pero cuando hay transformaciones de fase, yo no siento ese calor. La temperatura va a mantenerse constante. Entonces, cuando hay calor latente, lo que pasa es que no cambia la temperatura, pero hay transformaciones, hay cambios de fase o transformaciones en la estructura cristalina. En el sensible es cuando yo lo veo reflejado como un cambio de temperatura, ¿ok? Entonces, en este caso va a ser un calor sensible. Calor de reacción, pues es cuando hay un cambio, o hay una, más bien cuando hay una reacción química, ¿no? Entonces, en este caso, pues solo vamos a considerar esto, ¿no? Que va a haber un cambio en temperatura, por lo tanto es sensible, va a ser el cálculo igual al que tenemos aquí arriba, ¿ok? Número de moles que cambia con la temperatura, ¿no? Entonces, en este caso, no es bronce, lo que tenemos es una mezcla de gases, le vamos a poner gases. Gas le vamos a poner. Por el CP del gas, es una mezcla gaseosa, gas. Y aquí pasa de 25 a 400 grados centígrados. Muy poquito cambio de temperatura, pero está bien, ¿no? Nuevamente sensible, les digo, se ve reflejado como un cambio en temperatura. Latente es cuando hay transformación. ¿Sale? ¿Dudas de esa parte? ¿Todo claro? Ok. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos conocer para hacer este cálculo? Son los límites de integración, es el número de moles, Los límites de integración, pues sí, ¿no? sí lo conozco. ¿Cuánto es? Pues ¿Cuántos el moles gas tengo? que se
los moles necesitamos sacar, ¿no? Como el ejercicio anterior. Tenemos que calcularlos. ¿Cómo los calcularían? A ver, díganme. Los límites sí, o sea, los límites los podemos cambiar a Kelvin, eso no hay ningún problema. Podríamos calcularlo con la geometría. Ah, pero igual no tenemos una cantidad específica, ¿verdad? No, no tenemos. ¿Cuánta masa es? ¿Este qué es? ¿Qué son LPM? Litros por minuto. Litros por minuto. Cuando tenemos algo por unidad de tiempo, ¿cómo le llamamos? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos masa por unidad de tiempo, ¿cómo le llamábamos? Flujo máximo. Flujo másico. Entonces, este de aquí es un flujo. ¿De qué tipo? ¿Qué estamos midiendo? ¿Los litros qué miden? ¿Qué dimensión? Volumen. Volumen. Entonces, este es un flujo ¿qué? ¿Un flujo de volumen o un flujo volumínico? ¿Sale? Ok. Pues tenemos un flujo volumínico. ¿Yo cómo quiero que sea esto? ¿A masa o a cantidad de materia, ¿no? Con cantidad de sustancia. ¿Cómo relaciono la cantidad de sustancia con el volumen de un gas? Con PV igual a NRT. Con la ley del gas ideal es lo más sencillo. Vamos a considerar que sí está en condiciones que puedan ser ideales. De hecho, le vamos a poner que si se inyectan 30 litros por minuto de la misma a una atmósfera de presión. Vamos a poner, para que no haya duda de que esto se comporta idealmente. Si no se comportara de manera ideal, pues siempre podemos usar la ley del gas real. Ujú. O usar una base de cálculo y decir lo que este sería para 100 moles, por ejemplo. Aquí pues sí podemos calcularlo porque tenemos el flujo volumínico. Pues como bien dice su compañero, la ecuación de gas ideal es presión por volumen igual a nRT. Sin embargo, yo aquí lo que tengo es volumen por unidad de tiempo, por lo cual del otro lado también tengo que dividir por unidad de tiempo para que se mantenga la igualdad. Y este de aquí, volumen por unidad de tiempo, se trata de un flujo volumínico. Y este de aquí, número de moles por unidad de tiempo, es un ¿qué? Un flujo molar. Un flujo molar. Aquí tenemos flujo volumínico del gas. Se me olvidó que... Aquí lo podemos relacionar, ¿no? Simplemente pues lo despejamos. Aquí en el que nos interesa es este. Entonces sería... Lo voy a poner abajo para dejar de despejar sobre él mismo. Entonces el flujo del gas sería la presión por el volumen entre R por T. Y esos datos pues sí los tenemos, ¿no? Presión, ahí dice que una atmósfera, bueno, les acaba de decir. Entonces una atmósfera. Flujo volumínico, 30 litros por minuto. 30 litros por minuto.
Temperatura son 25 grados centígrados, que serían 298.15 Kelvin. ¿Y R en qué unidad la usaríamos? ¿Cuál R de todas? Pues la de 0.82, ¿no? Para que nos dé mol, porque tenemos atmósferas, Kelvin y litro. Exactamente. Entonces 0.082 litro atmósfera entre mol y está. Entonces esto nos quedaría en moles por minuto. ¿Cuánto les da el flujo molar? Uno punto 2271. Ok. Ahí está. Flujo molar de nuestro gas. ¿Dudas? Hasta aquí. No hay dudas. ¿Qué nos falta? Los límites ya quedamos que se convierten rápido. Y capacidad calorífica, ¿la tenemos? No. No, ¿verdad? Entonces tenemos que calcularla. Es una mezcla, normalmente pues la vamos a estimar. Con esta de aquí. Aquí las fracciones son más rápidas porque tenemos los porcentajes molares o volumen. No va a haber ningún problema. Pues simplemente pues vamos a considerar las tres sustancias, ¿no? Entonces el CP del gas va a ser la fracción de CO2 por el CP del CO2 más la fracción del nitrógeno por el CP del nitrógeno más la fracción del argón por el CP del argón. Entonces, el CO2 y el nitrógeno sí vienen en las tablas, pero físicas, el del argón no viene. Entonces vamos a buscar estos dos y ahorita les digo qué hacemos con el argón. ¿Sí? Entonces esos dos, CO2, creo que aquí, déjenme ver si aquí viene el nitrógeno en los elementos. Sí, nitrógeno. El corchete es gaseoso. 6.66 más 1.02 por T. 6.66 más 1.02 por T. Y está en las mismas unidades en calorías sobre mol Kelvin. ¿Ok? Calorías sobre mol Kelvin. El CO2 debe estar en la tabla de compuestos. Aquí abajo. Calcio. No, el carbono. Carbono. Aquí está.
CO2, 10.55 más 2.16 por 10 a la menos 3 menos 2.04 por 10 a la 5. ¿Ok? Entonces, 10.55 más 0.00216 por T más, que en realidad es un menos, porque era un menos, 2.4 por 10 a la 5, ¿ok? Por T a la menos 2. 2.04. 204.000, ¿no? A la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5. Ahí está. T a la menos 2. Igual calorías sobre mol Kelvin. Ahora, ahí en las tablas no viene el argón. No los checamos para que vean que no viene. En los elementos no hay argón. ¿Ok? Tiene plata, aluminio, estato, arsénico, ¿no? Arsénico. Y oro. Entonces, bien. No viene el argón, pero pues ya lo estuve buscando. Entonces aquí tenemos un artículo en donde nos dice que el CP del argón, aquí lo miden experimentalmente, pero como que no les da muy bien. Pues nos vamos a quedar con el teórico que reportan aquí, que es 0.52 y ese está en otras unidades. Entonces hay que tener cuidado con eso. El argón. Es 0.52 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Pues yo lo quiero que tenga todas las mismas unidades, porque si no, no puedo sumar uno con los otros. Voy a convertir este a calorías sobre mol Kelvin, que es lo más fácil que convertir los otros dos, mejor convierto uno solo. ¿Cómo convierto? Con factores de conversión, ¿no? Primero, kilojoules a calorías. ¿Cómo los convierto? ¿Qué factores de conversión uso? Sería dividir entre 4.184, bueno, de 4.18, ¿no? Para que pase a calorías. ¿Qué calorías? Pues, para que sea más fácil, pues primero podemos pasar 4.185 kilojoules, sería una kilocaloría, ¿no? Y ahora sí a calorías, ¿no? Una kilocaloría son 1000 calorías. Y ya no nos faltarían los kilogramos a mol. Pues podemos por mero pasar los kilogramos a gramos si quieren. De hecho, les había dicho hace rato que esto sería lo mismo que hacer esto, ¿no? Pero bueno, ahorita ya le puse esta conversión, entonces vamos a convertirlo a kilogramos, ¿no? Un kilogramo son 1000 gramos, que es la misma conversión que usamos aquí, por 1000 entre 1000, por eso es igual a tenerlo en joule sobre gramo. Pero bueno, ya lo hicimos largo. Ni modo, está bien, para que nos acordemos. Y con la masa molar ya lo puedo convertir a mol, ¿no? ¿Cuál es la masa molar del argón? 39.45, no, 95. 95 gramos
Es un mol. Entonces ahora sí esto ya me lo da en calorías sobre gramo mol, ¿no? Si todo sale bien. Calorías sobre mol. ¿Cuánto les da? 4.9639. 4.9632. 39. Calorías sobre mol que. Pues ahora sí ya podemos usarlo, ¿no? Ya está en las mismas unidades que esto. Y entonces, pues ya simplemente sustituyen esta expresión. De hecho, voy a dejar la expresión mejor. La fracción de CO2, 10%, que es punto 1. Fracción de nitrógeno, 15%. Fracción de argón, ¿cuánto es? Resto, ¿cuánto es fracción de argón? 75, ¿no? Punto 75. 0.75, exacto. La suma de las fracciones es igual a 1, acuérdense, siempre, siempre. CO2, entonces, el CP del CO2 es este. Para no le hagan caso a lo de abajo, eso lo vamos a hacer en la próxima clase. El nitrógeno y el argón. Y entonces esto va a tener tres términos, porque tenemos término independiente en los tres, término lineal en dos y un término a la -2 en uno. Entonces debería quedarnos con los tres términos. Pues va a ser caloría sobre mol de gas. ¿Ok? Le voy a poner que es de gas. Lo voy a dejar así. Caloría sobre mol. ¿Cuánto les da el término independiente? Pues el término independiente debe ser punto 10 por 10.55 más punto 15 por 6.66 más punto 75 por 4.9639. Por los puros números debería darles como 5 y algo. Es Me de salió 5.77. ¿Cuánto? 5.77, 69.3. 9.3. Vamos a dejarlo así. Luego el otro, 0.10 por 0.00216 y 0.15 por 0.00102. Debería darles como 150, quizás 0.0150, más o menos. Ese me da 0.000369x. Bueno, T.
¿300 qué? 69 T. 69. Bueno, sí, sí es cierto, porque este es 0 por punto 75, entonces sí le baja mucho la cantidad de estos dos. Sí, tiene, sí. Sí, 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 porque este sería 0.75 por Y, 0. Y el ajá, y el último, último pues, da 20, 224. 400. Ujú. Así, ¿no? Sí. 20.400. Y ya tenemos nuestro CP. Únicamente, pues ya nos falta sustituir aquí, ¿verdad? Mm, sustituimos. Sustituimos los datos en la expresión. Profe, ¿y no podemos hacer directo integral? O sea, de que integrar así de que CP y con los límites. Tenemos que a fuerzas hacer Mm, como la resta. no, sí, sí pueden, sí pueden. O sea, yo lo hago así porque quiero enseñarles que este término es más grande, al menos esta vez. Pero sí, ustedes ya lo pueden integrar en su calculadora directamente. Ya no es necesario que hagan esto. Únicamente, pues sí, métanle los límites de integración en grados Kelvin, eso sí. Pero sí pueden hacerlo en la calculadora, no, no hay ningún problema de que usen las herramientas modernas, pero tienen que tener las bases claras, ¿ok? Entonces, por eso lo hacemos así, o sea, sí podrían hacerlo más rápido, pero bueno, yo siento que es importante este, que conozcan estas partes, ¿no? Primero calculamos el flujo molar de la mezcla gaseosa. Mm, calculamos también el CP de la mezcla. Ah, ahí está, y sustituimos a ver si en la expresión. Este no son 400, ¿cuál es el límite superior? 673, ¿no? Límite inferior, 298.15, y ahora sí sustituyo. Pues ahorita sí lo voy a hacer a mano, pero ya más adelante sí lo pueden hacer con su calculadora. Nada más quiero que vean cómo se hace. No, el CP no es lo común. Ahorita calorías sobre mol Kelvin, multiplica por el Kelvin, el mol con el mol se van, entonces al final nos quedaría caloría por minuto. Este como tal sí es un flujo de calor, ¿sí? Es un flujo de calor el que nos va a quedar al final. Entonces va a estar en unidades de calorías por minuto. Entonces tenemos primero integramos. De 298.15 a 673.15. Integral del término lineal, S es por T. Más integral de este término es este mismo por T cuadrado sobre 2. Más entre 2 por T al cuadrado. Menos entre menos 1 por T a la menos 1. Pues como va entre menos 1, queda más por 1 sobre T. Y T a la menos 1. Y esto en calorías por minuto.
Hacemos rápidamente lo que es la evaluación. Entonces te queda así, resta de cuadrados. Resta de cuadrados. Y al final la resta de fracciones. Aquí también tengan cuidado, no es equivalente restar y luego hacer la división, que primero hacer las divisiones y luego restar. Primero hay que hacer las divisiones y luego restar. Entonces esto va desde 673 menos, luego 673 al cuadrado, luego 298 al cuadrado, esto va entre 673, 298, 298 al cuadrado, 1 entre 298. Esto de aquí. Entonces, ¿cuánto les da cada término? Vamos a hacerlo por esta vez, les digo, por separado, ya después lo hacen junto. Entonces, este de aquí, este primer término, ¿cuánto les da? Este. Dos mil ciento sesenta y seis punto treinta y cinco. 2166.35. Este, que sería este de aquí. Sesenta y siete punto veinte. 20. Y este tercero. Menos 38.12. Punto 2. Entonces vean que cada vez es más chiquito. Sumen los tres y multiplícanlo por 1.22 ya para que nos dé el resultado. ¿Cuánto nos da? Menos 2.3446 por 10 a las 12. No, no debería ser negativo. Ah, no, 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 es que yo hice el terra, no. No, no debería ser negativo. Debería ser este más este más este. Debería darles como 2180, 2190 por 1.22. Ajá, sí, 2694.01. Ahí está. Entonces ya tenemos el calor sensible. ¿Dudas del ejercicio? La profe. ¿No? ¿Todo claro? Si no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase. El sábado, que es el examen, y ya el lunes vemos este de acá abajo. ¿Sale? Hola, profe. Sí, Disculpe, es que llegué tarde. ¿Me podría poner asistencia? sí. Vale, Telles, gracias. ok. Telles León. Telles León, ok. Gracias, profe. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, profe. Gracias. ¿Todo bien? Gracias, Sale, profe. entonces nos vemos en la próxima clase, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Dar de compartir y finalizar.